Shalom, saludos hermanos y amigos, bienvenidos a la Escuela Hebraica para un estudio más de la Torá, de los 613 mandamientos. Esta es una de las mejores formas de estudiar la Torá, porque es más conciso el estudio, más directo, ya que los rabinos han dividido la lista de los 613 mandamientos en secciones, ¿verdad?, agrupadas por temas. Me parece una manera muy práctica de estudiarlo y vamos a estudiar hoy la parte 6, o sea, la sección 6. Vamos a mostrar enseguida la pantalla para continuar. Fíjense que la sección 6 se titula Los pobres e infortunados. Eso quiere decir que todos los mandamientos de esta sección tienen que ver con eso, con los pobres e infortunados. Vamos al primero, que el enunciado rabínico dice a no afligir a un huérfano o a una viuda. Así que es así es como lo enuncian, ¿verdad?, los rabinos. Y se basa en Éxodo 22, 21, que dice así primeramente en hebreo. Weger lotone, welo tilhatzenu, kigerim heitem be'eretz Misraim. Y al extranjero no maltratarás y no oprimirás, porque extranjeros fueron ustedes en tierra de Misraim, o sea, de Egipto. De manera que el Todopoderoso nos manda a no afligir, no maltratar, ¿verdad? Y no oprimir al extranjero. Eso es importante. En casi todos los países hay extranjeros, ¿verdad? Y en Israel siempre ha habido también extranjeros. Por eso se dio ese mandamiento para que el pueblo se sienta, digamos, obligado o al menos motivado a tratar bien a los extranjeros, ¿verdad? Tratar bien a nuestros hermanos o amigos que residen en nuestra tierra, en nuestro país, a menudo por cuestiones de trabajo y otras causas, otras razones, ¿verdad? Pero siempre hay extranjeros y es un deber, es un mandamiento divino tratar bien a los extranjeros, no afligirlos o no maltratarlos, que es otra manera de traducirlo. El punto número 2 es algo agrícola, no cosechar todo el campo. Y se basa en Levítico capítulo 19, verso 9. Este mandamiento es, al igual que el primero, que es aplicable y también es negativo, o sea, que prohíbe algo, pues es un mandamiento además que tiene que ver con el asunto agrícola. No cosechar todo el campo, o sea, que si usted no tiene un campo sembrado como para negocio, ¿verdad?, pues no aplica este mandamiento a usted. ¿eh? No aplica a las mujeres, etcétera, y no aplica a cualquiera que no tenga un campo con sembrados, ¿verdad? Un sembrado de algo, de un producto que se va a vender. Pero sí el que lo tiene, pues aplica. Y según los rabinos, no lo digo yo, aplica a los agricultores en la tierra de Israel. Puede que algunas personas no estén de acuerdo con ese detalle, ¿verdad? Pero me parece razonable porque muchos de estos mandamientos agrícolas están ligados al control, al dominio del gobierno de Israel, de alguna manera, ¿verdad? Ya sea mediante los reyes en la antigüedad, los profetas o lo que sea, siempre ha habido algún tipo de control sobre la nación, sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, estos asuntos agrícolas, al igual que asuntos civiles, otras leyes civiles, en la Torá hay muchísimas leyes civiles que no se pueden aplicar a otras naciones, porque nosotros tenemos que regirnos por las leyes de las naciones si vivimos en las naciones. Si vivimos en Israel, entonces tenemos que atenernos a las leyes de Israel. Por eso es que algunos mandamientos, como los civiles y los agrícolas, no aplican a todas partes, sino solamente algunos, a los habitantes de la tierra de Israel. Este es uno de ellos, no cosechar todo el campo. Ok, fíjense qué dice en hebreo. ובקודשכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. En su cosechar, a la cosecha de su tierra,
no completarás la orilla de tu campo para cosechar. No completarás la orilla de tu campo para cosechar o para cosecharla. Y espigas de tu tierra no rebuscarás. Fíjense que aquí en realidad, en ese verso, hay dos mandamientos en uno. O sea, dos mandamientos aparte, pero que los rabinos lo dividen en dos, aunque el texto en realidad es un mandamiento, ¿verdad? En primer lugar, vamos a enfatizar en cada parte el aspecto o la porción del verso que aplique al enunciado rabínico. En este caso, esta última parte donde dice no completarás la orilla de tu campo para cosechar, es lo que aplica de este verso al enunciado rabínico, ¿verdad? No cosechar todo el campo. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense lo que está diciendo ahí. Está diciendo que cuando un agricultor tiene un campo, ¿verdad? Sembrado, por ejemplo, de trigo, para poner un ejemplo, puede ser de cualquier otra cosa, no debe, eso en Israel, no debe cosechar todo, no debe recoger todo el fruto de esa cosecha. Eso es lo que dice ahí, ¿ok? No completarás la orilla de tu campo para cosechar. Eso quiere decir, no cosecharás tu campo hasta la orilla, ¿eh? Si está cercado, por ejemplo, pues la orilla es fácil de determinar, ¿verdad? No debes cosechar tu campo totalmente. Cosecharlo hasta llegar a los extremos de tu campo, hasta los límites de tu campo. Eso es lo que prohíbe ahí. ¿Eh? No cosechar eh, tu campo totalmente. Eso dicho en otras palabras, eso es lo que dice clara y sencillamente ese mandamiento. Ahora, ¿por qué? Lo va a decir en los próximos mandamientos, o en los próximos versos más bien. Vamos entonces al punto 3, que dice, no cosechar, el enunciado rabínico, no cosechar la orilla del campo, viene siendo lo mismo que dijimos ya, pero ahora dice, ¿por qué? Dejarla para los pobres, eso es lo que hay que hacer. Se basa en Levíticos 23-22, que dice, Uvekutzrechem et ketzir al sechem lo tejalle peatzadeja bekutzreja ueleket ketzirja lo telaket ani huelager ta'azot utam ani Yahweh Elohechem. En su cosechar y en su cosechar, es una traducción muy literal del hebreo, pero se puede decir cuando coseches, es en buen español, pero aquí lo traducimos así muy literalmente. Y en su cosechar o en vuestro cosechar, como se diría en España, a la cosecha de su tierra, no completarás la orilla de tu campo de tu cosechar. ¿Ok? Pero luego dice, y el espigado de tu cosecha no espigarás para el pobre y para el extranjero dejarás a ellas. Tendríamos que subrayar también esta parte, ¿verdad? Que es lo que se recalca en este mandamiento. No cosechar la orilla del campo, sino que se debe dejar para el pobre y para el extranjero. ¿Ok? ¿Cómo se cumplía eso en aquellos tiempos antiguos? Pues sí, se cumplía. Acuérdese de la historia de Ruth, que el Boaz, el dueño del campo, dio instrucciones a sus trabajadores de que no cosecharan todo, que dejaran espigas para que, porque él sabía que había personas allí, entre ellas Ruth, recogiendo lo que dejaban los cosechadores, ¿verdad? Los segadores. Eso en ese libro de Ruth está ejemplificado muy bien lo que enseña este mandamiento, ¿verdad? Y así pues Ruth, entre otras personas, mujeres y quizá hombres también, aunque no se menciona en la escritura, se sobreentiende, era la costumbre, andaban por allí detrás de los cosechadores o de los segadores, recogiendo lo que ellos dejaban, especialmente las orillas del campo, las orillas, los alrededores, ¿verdad? De esa siembra. Era lo que le pertenecía a los pobres, ahí lo dice. Y no solamente para los pobres de Israel, sino también para los extranjeros. O sea que esa era la provisión del servicio, digamos, de beneficencia, ¿verdad? En el pueblo de Israel,
para los pobres de la nación y también para los extranjeros que vivieran entre ellos. Hay otros aspectos más de este asunto un poco más adelante en los demás enunciados. Vamos a ver el punto número 4, que ustedes van a notar que hay cierta repetición, pero en cada parte hay algo nuevo, aunque haya repetición también. La siguiente es no recoger los rebuscos. Esto es diferente. Es diferente a cosechar en las orillas del campo. Esto es, se trata de los rebuscos. Los rebuscos son las espigas, por ejemplo, si es de trigo, las espigas que han caído al suelo durante la cosecha. También se puede entender las espigas que queden, especialmente en cuanto a frutas, se trata así, de las que quedan en el árbol cuando se trata de frutas, ¿verdad? En este caso, pues, los rebuscos pueden ser las espigas que queden en pie, pero que no se cosecharon, o puede ser las espigas que han caído al suelo durante la cosecha, que eso se daba mucho también, y se basa esto en Levíticos 19:9. El mandamiento es negativo y es aplicable a agricultores en Israel. ¿Ok? El mandamiento dice, ya básicamente lo hemos leído, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. Y en su cosechar, a su cosecha, a la cosecha de su tierra no completarás la orilla de tu campo para cosechar. ¿Ve? Y dice, y espigas de tu tierra no rebuscarás. O sea, que aquí añade ese detallito, ¿verdad? A lo que ya se leyó en otros versos. Y espigas de tu tierra no rebuscarás. O sea, una de las cosas que dejaban los cosechadores al cosechar era que, por ejemplo, los granos más robustos y más bonitos los cosechaban y los echaban en sus sacos. Pero las espigas que tenían pocos granos, muy pocos granos, o que tenían granos pequeños, que siempre se da eso en la agricultura, ¿verdad? Estos los dejaban en la mata, en la planta. Y a eso se refiere, ¿verdad? También las espigas, los rebuscos, aparte de lo que ya se dijo, ¿verdad? De recoger lo que se caía al suelo también. ¿Ok? Fíjense que el verso 5 sigue más o menos con el mismo tema. No recoger los olot. Ahora hay una diferencia aquí. Los olot son los racimos imperfectos de la viña, o sea que este se aplica a la viña principalmente, o específicamente a la viña, al cosechar uvas. ¿Okay? Se basa en Levítico 19:10 y dice, Uejarmeja, acá en hebreo primero, Uejarmeja, lo te olel, uferet, carmeja, lo te laquet, que ani huelagel taasot otam, ani Yahweh Elohechem. Y tu viña no rebuscarás, y uva caída de tu viña no recogerás. Para el pobre y para el extranjero dejarás a ellas, o las dejarás. Yo, Yahweh, su poderoso. Fíjense, hermanos, que todo esto implica básicamente lo mismo, ¿verdad? Que el agricultor no debe cosechar, sea trigo, las espigas de trigo, sea las espigas de cebada, sea la cosecha de uvas, ¿verdad? Es básicamente el mismo principio, que el agricultor israelita no debe, en su finca en Israel, no debe cosechar todo lo que produjo su campo, ¿verdad? Sino que debe dejar una parte para los pobres. Ahora, aquí habla de tu viña no rebuscarás. Lo mismo que habíamos explicado antes. No ponerse a rebuscar todos los racimos de uvas, ¿verdad? Sino que se cosechen los más, bueno, los más que quieras, los más que te gusten, los más grandes tal vez, los más bonitos, pues tienes derecho a cosecharlo, eso es tuyo. Entonces dejar atrás los racimos más pequeñitos o los racimos que no se vean tan bonitos, ¿verdad? Quizá los racimos que tienen uvas pequeñas, ese tipo de cosas se daba y a eso se refiere. Pero también aquí añade un detallito, ¿verdad? Y una uva caída no recogerás. Interesante. O sea, que ahí dice una uva, pero eso se aplicaba también al racimo.
Si tú arrancabas un racimo y se te caía, ¿verdad? Se podía aplicar eso. O varias uvas que caían de un racimo, cuando usted los jalaba, a eso se refiere. Que esas cosas que se caen al suelo no te pongas a recogerlas. Y los dueños de los campos le daban estas instrucciones a sus segadores, ¿sabes? Esto era algo que se acostumbraba y el dueño del campo instruía a sus segadores para que actuaran de acuerdo a la Torá. Y les instruían todas estas cosas. Si se caen unas cuantas uvas de un racimo, déjalas ahí en el suelo, porque detrás de ti van a venir pobres de Israel y extranjeros, huérfanos, etcétera, viudas, y van a recoger, hay que proveer para ellos también. ¿Ve? Como decía yo antes, ese es como un sistema de beneficencia para los pobres y para los extranjeros en la tierra de Israel. Interesante, hermano, porque en aquellos tiempos ustedes saben que no existía lo que existe hoy en las naciones, por lo menos en algunas naciones que yo sepa, el sistema de beneficencia pública, ¿verdad? En Estados Unidos se llamaba, y Puerto Rico, antiguamente Departamento de Servicios Sociales. Creo que antes de eso tenía otro nombre que no recuerdo. Le decían la prera a la gente, que era que el gobierno daba comida al pueblo, compras, ahí literalmente ya compra hecha de comida. Entonces, más tarde, pues se le instauró, se instituyó el asunto de los cupones de alimentos, food stamps, como llaman en inglés. Y a Puerto Rico venía todo eso porque Puerto Rico es parte de la nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Como posesión de Estados Unidos más bien. Y después de eso, pues se modificó porque enviaban cupones literalmente en papel, por correo a la gente. Entonces, pues después, según progresaba la tecnología, pues ahora no se entregan cupones así en papel, sino que se envía, o sea, a cada beneficiario se le da una tarjeta de estas como de ATH, como la que usan en los bancos, ATH, tarjeta de débito. Entonces, pues se le da a cada persona que solicita esa tarjeta y entonces el gobierno, por métodos, ¿verdad? Ya automatizados, deposita cada mes una cantidad, según le corresponda, a cada persona de estos de los beneficiarios. Y la persona simplemente agarra su tarjetita, va al supermercado, por ejemplo, y hace una compra de comida, pero eso sí, es solamente para comida, y entonces paga con esa tarjeta, como una tarjeta de débito cualquiera, de cualquier banco, pero esa pertenece al gobierno. Entonces, fíjense cómo se ha modificado el asunto de la beneficencia pública, ¿verdad? El fin es el mismo, el método es diferente. Entonces, fue en aquellos tiempos que no había cupones así de papel, no había esas tarjetas de débito para uno pagar con tarjeta, obviamente no existía nada de esas cosas, pues en aquel tiempo este era el sistema de beneficencia del gobierno de Israel, esto que estamos estudiando, ¿eh? Que se ordenaba a los terratenientes por orden de la Torá, y la Torá en aquellos tiempos antiguos era como pudiéramos decir, la constitución del reino de Israel. La Torá era el sistema de leyes, el código de leyes para el gobierno de Israel, que aplicaba a sus constituyentes, ¿verdad? O sea, a todo el pueblo. Entonces, pues, por eso estoy haciendo esa relación, ¿no? Entre el sistema moderno de beneficencia, que por cierto no se dice beneficencia, ¿verdad? Que he escuchado a algunos decir beneficencia, es beneficencia. Aunque no estamos en una clase de español, pero eso es un paréntesis. Por eso estaba comparando el sistema de beneficencia moderno con esto que estamos estudiando, porque esto era un sistema de beneficencia para el pueblo, para los pobres, ¿verdad? Y extranjeros, y etcétera. Bueno, pues vamos al punto número 6. ¿Ok? Fíjense que dice dejar los olot, los racimos imperfectos de la viña para los pobres. Levítico se basa en Levítico 19:10 y en Deuteronomio 24:21, que dice básicamente lo mismo.
vamos a leer solamente el español, ya que hay mucha repetición. Dice, y tu viña no rebuscarás, y uva caída de tu viña no recogerás. Para el pobre y para el extranjero dejarás a ella, las dejarás. Yo Yahweh, su poderoso. Ve, aquí está, hermanos, un ejemplo de lo que he dicho varias veces, que los rabinos como que inflan la lista de 613. Perdonen que use esta expresión, ¿verdad? Es una lista inflada, porque hay varios enunciados que dicen lo mismo, solo que lo dicen quizá en otras palabras, pero básicamente es el mismo mandamiento. Deja los olot otra vez, pues si el verso anterior, ¿verdad? El enunciado anterior decía lo mismo, no recoger los olot. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En no recoger los olot, que son los racimos imperfectos, y dejar los olot. ¿Ok? Analice los razones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el primero, el enunciado número 5, es un mandamiento positivo. Perdón, negativo. Mientras que el número 6 es positivo. ¿Vale? En el enunciado 5 se prohíbe recoger los racimos imperfectos. En el enunciado 6 se manda a dejar los racimos imperfectos de la viña para los pobres. ¿Ven? Básicamente lo mismo, pero bueno, los rabinos decidieron pues dividirlo de esa manera, ¿verdad? Para que esté claro que hay un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. En la práctica, sin embargo, es lo mismo. Podemos decir que hay un mandamiento de estos dos, podemos hacer uno, porque en realidad en el verso es uno, que está diciendo lo mismo en los dos versos que citamos. De hecho, citan un verso dos veces y después añaden Deuteronomio 24:21. El mandamiento es no recoger los racimos imperfectos, sino que los dejes para los pobres. Ese es un mandamiento, pero si ellos quisieron dividirlo en dos, pues amén, ¿verdad? Vamos a estudiarlo según lo anunciaron los rabinos. ¿Ok? Entonces vamos al punto número 7. Ok, otra vez sobre las uvas. No recoger el peret. El peret, la uva que ha caído al suelo. Ok, y dice así, bueno, ya lo habíamos leído. Vamos a leerlo en español nada más para vivir. Y tu viña no rebuscarás. Y una uva, caída de tu viña no recogerás. Para el pobre y para el extranjero las dejarás. Yo, Yahweh, su poderoso. Ahí está. No recoger el peret, la uva. Como les decía antes, ya habíamos dicho eso, ¿verdad? En otro enunciado anterior, pero bueno, si a ellos les gusta repetir, pues qué bueno. Ok. Ok. Mira aquí. El enunciado 7 dice no recoger el peret, ¿verdad? Otra vez lo mismo que hicimos con los anteriores. Es un mandamiento negativo, o sea que prohíbe algo. El 8 dice dejar el peret para los pobres. Es lo mismo, pero un mandamiento ya positivo, o sea, manda, ordena algo. Y también añade de que es para los pobres. ¿Okay? Así que ahí está otra vez. Si tu viña no rebuscarás, la agua caída de tu viña no recogerás, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Ok, entonces al punto número 9. Punto 9. Dice no regresar a recoger manojos olvidados. ¿Ves? Ya este es un poco diferente. Deuteronomio 24:19. Y también aplica a otros árboles frutales y está en Deuteronomio 24:20. Aquí, ahora citamos el texto en hebreo. Ki taxor ketzirja betzadeja ueshahasta omer basade
lo tashuv, le cazó, perdón. La guerra, la yatom, ule almaná, y le maan, llevarejeja, Yahweh Eloheja, Ejolma Aseya deja. Cuando coseches tu cosecha en tu campo, fíjense que eso es una, ¿cómo se llama? Una redundancia, ¿verdad? Pero en hebreo son aceptables y se usa ese tipo de redundancia. Cuando coseches la cosecha, es una redundancia. En español se dice cuando recojas la cosecha, pero estamos traduciendo literalmente para que vean y entiendan, ¿verdad?, cómo es el hebreo. Cuando coseches tu cosecha en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será para que te bendiga Yahweh tu poderoso en toda obra de tu mano. ¿Eh? Más o menos lo que explicábamos anteriormente, basado en otro verso, que el cosechador o el segador va segando, ¿verdad? O cosechando las espigas, por ejemplo, y de pronto se le olvidó una que pasó una planta sin, no sé, por olvido. Y lo que está diciendo ahí es que una vez que pase eso, que por olvido no cosechaste esa planta en específico, no puedes volver atrás a cosecharla. Interesante, ¿verdad? Ese detallito. Eh, y así es la Torah, hermanos. Vamos al punto. Otro verso de ese mismo enunciado. Cuando sacudas tu olivo, no recogerás tras ti para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. ¿Ve? Es lo mismo, pero el mismo mandamiento, el mismo principio, pero aplicado a otra cosa. Eso quiere decir, esto nos enseña que muchos de estos mandamientos, aunque el mandamiento específico mencione algo en particular, puede aplicarse en principio a otras cosas que no se mencionan en ese mandamiento. Aunque en este caso la Torá hace la diferencia específica, ¿verdad? Dice que no solamente habla de la cosecha en el campo en general, que por la palabra gavilla acá se sobreentiende que es de trigo o de cebada. Entonces eso aplica al trigo o a la cebada. Ahora, y probablemente al arroz, aunque no lo diga ahí, porque es algo similar, es una planta similar. Pero aquí entonces ya lo aplica específicamente en Deuteronomio 24:20, lo aplica a la uva, lo aplica al olivo, que es el árbol que da olivas, obvio, y que llamamos, perdón, yo dije uva, quise decir aceituna, es que no me salía la palabra, aceituna, eh, oliva, es la palabra, digamos, más usual. Cuando sacudas tu olivo, no tiene que ver con uvas, pero de la misma manera aplica a uvas, como ya lo hemos visto en versos anteriores, ¿verdad? Pero aquí está hablando de olivas, aceitunas. Cuando sacudas tu olivo, no recogerás tras ti. Lo mismo. Porque sucede que en aquellos tiempos, como los árboles de olivo, pues, son altos, grandes, muchos, no todos, pues lo que se hacía en los tiempos antiguos era que se sacudían las ramas de los olivos, cuando ya estaba madura la oliva, obviamente, ¿verdad? Entonces todas las uvas maduras, vuelvo a decir uvas, perdónenme, olivas maduras caían cuando sacudían las ramas, entonces todas las olivas maduras ya caían al suelo y entonces las recogían y las ponían en sacos, ¿verdad? En bolsas. Y para sacudir ramas de olivo, si el árbol era bastante bajito, pues podían hacerlo con la mano, ¿verdad? Las ramas bajitas. Otras que eran más altas las sacudían con varas. Por eso a veces se le llamaba eso varear, o sea, sacudir con varas. Que es decir, tomaban una vara larga y la ponían en el gancho donde querían cosechar y lo sacudían fuertemente. Entonces las olivas maduras caían al suelo. De eso es de que está hablando aquí, de ese tipo de cosecha. Y aquí lo que está diciendo es
que después que tú hagas eso y coseches, o sea, y remuevas o mesas o sacudas todas las ramas de un olivo en particular, por ejemplo, pues tú recoges las que necesites, ¿verdad? O las que puedas o las que veas, pero que no hagas un rebusco también, como se decía en otros pasajes, sino que se dejaran eso para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Ok? No recogerás tras ti. Esa es la parte clave. Quiere decir que tú vas cosechando o recogiendo en este caso las olivas que tienes al frente, las que tú ves, ¿verdad? Y las que se queden atrás porque no las viste o lo que sea, pues esas son las que tienes que dejar según este mandamiento para los pobres. Ven, hermanos, como muchas de estas cosas no aplican a nosotros. ¿Por qué no aplican a nosotros, los que vivimos acá, por ejemplo, en el Caribe, en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y en muchos otros países que no sean Israel? No aplica a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en estos países donde vivimos, que son gobernados por gentiles, estas leyes de la Torah no se reconocen. No se reconocen. Acá las leyes son diferentes. Entonces, si usted vive en uno de estos países que no sea Israel, entonces pues usted tiene que atenerse a las leyes que haya en ese país. Ya lo hemos dicho varias veces, pero es bueno repetir porque aún repitiendo muchas personas después se olvidan y dicen dicen que yo dije lo que no dije. ¿Ok? Entonces, pues eso aplica a la tierra de Israel, incluso cuando en los tiempos de la teocracia esto aplicaba 100% en Israel. Hoy día que la nación de Israel no es una teocracia, es un país democrático, capitalista y democrático, ¿verdad? Como prácticamente la mayoría de los países del mundo, pues hay que ver si esto aplica o no. No sé, pues yo entiendo que los rabinos sí aplican estos mandamientos a su gente, ¿verdad? A su pueblo, a sus fieles, pero si el gobierno no aplica alguna de estas leyes específicas a la población en general, pues entonces la población en general no está obligada a cumplir eso. Aunque yo pienso que debería estarlo, debería estarlo porque están en Israel y estos mandamientos relativos a la agricultura se dieron para la tierra de Israel. Pero ya en esos detalles hay que ver lo que hay y cómo se hace en Israel. Punto número 10. Ok, aquí tenemos dejar los manojos olvidados para los pobres. Mandamiento afirmativo aplicable en Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo los rabinos repiten y repiten? A veces dicen el mismo mandamiento de dos maneras diferentes y lo cuentan como dos mandamientos. ¿Ve? Por eso es que le salen 613 mandamientos. Yo quiero recalcar estos detalles para que ustedes se den cuenta que no estoy diciendo algo fuera de lo normal cuando digo que en realidad no son 613 mandamientos, son menos. Probablemente muchos o bastantes menos, ¿verdad? Que lo que se dice del número 613. Y es porque en estos enunciados se repite mucho, bastante. ¿Ok? Vamos a ver, de todos modos, vamos a seguir leyéndolo en español para abreviar. Y dice aquí, cuando coseches tu cosecha en tu campo y olvides una gavilla en el campo, así que aquí está hablando de trigo o cebada o algo semejante, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, para que te bendiga Yahweh tu poderoso en toda obra de tu mano. En el verso 20 dice, cuando sacudas tu olivo no recogerás tras sí, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que habíamos estudiado o leído en el mandamiento anterior, ¿verdad? Y aquí lo frasea diferente, dejar los manojos olvidados para los pobres, pero en realidad está hablando de lo mismo mandamiento, el mismo principio, y no digo que esté mal repetirlo, pero bueno, ok, pero lo que me parece que no es lógico no es el hecho de que se repita, sino el hecho de que se cuente como tantos mandamientos diferentes cuando en muchos casos son el mismo. Ok, vamos al punto 11.
Ahí está. 11. No abstenerse, ese es el enunciado rabínico, no abstenerse de mantener a un pobre y darle lo que necesite. ¿Ok? Eso está en Deuteronomio 15, verso 7. Es mandamiento negativo porque prohíbe algo y es aplicable. Ese sí es aplicable. Porque fíjese el enunciado, dice, digo, el texto dice, Ki yebeja evium me ajar ajeja, beajad sheareja, bearteja asher Yahweh Eloheja noten lach, lo te amet et levaveja, o lo tikpots, et yadeja me ajija, evium. Cuando haya en ti un pobre de alguno de tus hermanos en una de tus ciudades, en tu tierra, que Yahweh tu poderoso te da, no endurecerás tu corazón y no cerrarás tu mano a tu pobre, a tu hermano pobre. ¿Ok? Ya está hablando aquí de una posesión. Vamos a analizar un poquito más. Cuando haya en ti un pobre de alguno de tus hermanos, o sea, que está hablando de tus hermanos, pero ¿quiénes son tus hermanos? Fíjate que allí, ¿quién no dice prójimo? Aquí usa la palabra aj, hermano. ¿Quiénes son tus hermanos? A ver, algunos dirán, bueno, los de mi iglesia. Otros dirán, pues mis hermanos son los de la asamblea donde yo pertenezco. Otros dirán, bueno, generalizando un poquito más, los de mi misma fe. Ok, esos son tus hermanos, pero esos son los únicos hermanos, pregunto. ¿No serán hermanos tuyos también tus compatriotas, los de tu nación, los de tu pueblo, los de tu ciudad? ¿Se da cuenta? O sea que la palabra hermano es amplia en significado y en extensión. Puede referirse a los ciudadanos de tu pueblo, de tu país, ¿ok? Puede referirse a eso. Por lo tanto, por ejemplo, ya mencioné que en los Estados Unidos, que es el país que yo conozco, pues quizá, de hecho, hay otros que hacen esto y quizá más, pero como es el que yo conozco, pues lo menciono, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen ese sistema de beneficencia que ya mencioné. Hay otros países en Latinoamérica que yo sé que tienen también un sistema de beneficencia en que le dan alguna cantidad de dinero a los pobres, a los que cualifiquen, ¿verdad? Para eso. Pero sé que hay otros países que no existe eso. Y otros países que aunque existe un sistema de beneficencia, es tan poquito lo que le dan, que francamente es como si fuera, qué sé yo, prácticamente una burla. Porque si usted tiene una necesidad y usted necesita, un ejemplo, ¿verdad? $100 para hacer una compra en el mes, una buena compra de comida. Entonces, pues, si le dan $14, el gobierno le da $14, pues usted puede decir, bueno, ok, es algo, ¿verdad? Es algo y hay que agradecerlo. Pero la pregunta es si eso es justo. Entonces, si en aquellos tiempos antiguos se aplicaba esto a los terratenientes y eso era un sistema justo porque era por ley que tenían que darle ayuda a los pobres. Vamos a leer esto otra vez. Cuando haya en ti un pobre de alguno de tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra, que Yahweh tu poderoso te da, no endurecerás tu corazón y no cerrarás tu mano a tu hermano pobre, ¿ok? Eso quiere decir no abstenerte de ayudar a un pobre y darle lo que necesite. No cerrarás tu mano. Es una manera muy física de expresar el concepto, ¿verdad? De no negarte. No cerrar tu mano, ¿verdad? Es no negarte a ayudar, ¿ok? Al pobre, a tu hermano pobre. Y entonces alguien puede decir, acá mismo en la asamblea, alguien puede decir, bueno, pero si yo soy pobre, entonces yo no puedo ayudar a nadie porque yo necesito que me ayuden. Esa es una situación muy, muy común hoy día. ¿Y qué les parece? Pues lógico,
Obvio, si usted está en pobreza, no tiene dinero, por ejemplo, no tiene un empleo, usted depende quizás de una ayuda que le da el gobierno, por ejemplo, entonces esto no aplica a usted. Esto no aplica a usted si está en esa situación. Usted si está así muy pobre, entonces usted es el que necesita que le ayuden. ¿Se dan cuenta? Como eso de decir que hay que observar toda la Torá, hay que tener cuidado con esa interpretación. Toda la Torá, depende. Toda la que aplique a nosotros, sí. Pero hay muchos mandamientos que no aplican a algunas personas, ¿verdad? O que no aplican en algunas circunstancias. O que aplican solamente a la tierra de Israel. Otros que lo veremos más adelante aplican solamente en la tierra de Israel y solamente cuando hay templo, lo cual no es el caso hoy día, ¿verdad? Que no hay templo. Así que estamos adelantando en ese detalle, pero ese es básicamente el mismo principio de esto que ya hemos dicho. Verso 12, o sea, enunciado número 12. Dar caridad según los medios de uno. Ahora sí, Deuteronomio 15:11 es positivo y es aplicable. Dice, Kiloyah, a veces es el mismo. No, no, es diferente. Kiloyah dal evion mikrev haaretz al ken anochi metzaoja lemor patoach tiftach et yadeja le ajija le anilleja ule evionja bealceja. Porque no faltará pobre en medio de la tierra. Una vez Yahoshua dijo eso mismo. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Fíjense que aquí se usa esta forma de hablar en la que se repite el verbo dos veces, ¿verdad? Primero se dice el verbo en infinitivo y después en futuro, pero en forma de orden, de mandato, ¿verdad? Cuando dice abrir, abrirás. Eso es muy, muy común en el hebreo bíblico por lo menos. Abrir, abrirás. Esa repetición es para dar énfasis a lo que se está diciendo. Por eso es que algunos traductores, en vez de traducirlo así literalmente, abrir, abrirás, traducen ciertamente abrirás. ¿Ven? Y no está mal. No es una traducción literal, pero no está mal. Porque ciertamente abrirás es más enfático que decir abrirás. Entonces, al traducir ciertamente abrirás o algo semejante, pues se cumple en esencia, ¿verdad? El objetivo de la traducción, que es traducir de una manera enfática. En este caso en hebreo el énfasis se hace repitiendo la palabra. Abrir, abrirás tu mano a tu pobre y a tu menesteroso. Básicamente lo mismo que se dijo en el enunciado anterior, pero en este caso es afirmativo, esa es la diferencia. Primero, prohíbe olvidarse de los pobres. ¿eh? Y segundo, manda acordarse de los pobres en cuanto a esto de ayudarlos. ¿Okay? Y también, déjame chequear algo aquí. Sí, en el enunciado dice, según los medios de uno, ¿verdad? Dar según los medios. O sea, que el que da, el que tiene poquito, pues da poquito. Y el que tiene mucho, puede dar mucho. Eso no lo dice el mandamiento. Se sobreentiende, claro, y está bien, ¿verdad? El enunciado rabínico está bien. Pero no se dice en el mandamiento de que es según los medios de uno. Pero es una cosa lógica, es una cosa razonable, ¿verdad? Si yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Que yo trabajara en un empleo importante y devengo un salario grande, alto, de mucho dinero mensual, pues se supone, se espera que uno dé una ayuda más grande a un pobre que uno quiere ayudar, ¿verdad? Uno que trabaja en algo más sencillo y gana mucho menos dinero, un poquito de dinero, pues si ve a un pobre que necesita ayuda, pues debe darle también algo, pero obviamente tiene que darle menos que lo que
da el que tiene mucho dinero, ¿verdad? De eso es de lo que se trata el enunciado, como lo ponen los rabinos. Dar caridad según los medios de cada uno. Y otra vez hay quien diría, bueno, yo no tengo nada, no puedo dar nada. Pues, obvio. Entonces, en ese caso, el mandamiento no le aplica a usted. ¿Ok? Aunque eso de yo no tengo nada es bastante relativo. Y casi nunca es una verdad total. Porque ustedes saben, ¿verdad? El que más o el que menos siempre recibe algún dinerito. Y de eso es de lo que se trata, ¿no? Si recibes poco, pues tú le puedes ayudar a un pobre todavía, a uno que sea más pobre que tú, y le das un poquito de lo que tienes. Hablamos de dinero porque es lo más usual hoy día, ¿verdad? Pero hay mucha gente modernamente que siembra, ¿verdad? Y cosecha cosas, comida, y entonces también a eso se aplica, ¿verdad? Dar una ayudita a los pobres de lo que tú coseches. O a un pobre, no es que uno va a ponerse a repartir a todos los pobres que hay en el pueblo, obviamente. Se refiere que uno puede ayudar a uno o dos pobres, ¿verdad? Que tiene quizás su vecino, su amigo, su hermano, etcétera. Ok, con eso fíjense que ha sido bastante breve, aunque hay otras secciones más breves que esta, pero esta no ha sido demasiado larga. El último punto es ese que tocamos ahora, el 12, el último punto de esta sección, de que tiene que ver con los pobres y los necesitados. Próximamente, de hecho, la próxima sección que vamos a tocar, ya la hemos visto aquí el título, es la sección 7, la sección 7 que habla de los gentiles, o sea, el trato de los israelitas con los gentiles. O en tiempos modernos podríamos decir, frasearlo diferente y decir el trato de los creyentes para los no creyentes. O el trato de los hermanos de nuestra asamblea, de nuestro grupo, de nuestra congregación, con los de afuera, con las personas de afuera de nuestra comunidad. O sea que el principio se puede aplicar a varias circunstancias. Como a veces yo he hablado de los diezmos, aunque ese no es el tema, pero he hablado, o escrito algo sobre los diezmos y siempre hay alguien que me dice, tú estás equivocado. Y me dice, ¿por qué estoy equivocado? Lo que pasa es que yo aplico los principios de la Torá, aunque no quizá no se puedan cumplir hoy día de una manera literal, como cuando se habla del diezmo, pero el principio de dar, hermano, eso es algo que se puede aplicar de cualquier manera, ¿verdad? Al diezmo también. Porque ese no es el tema de hoy, pero cuando entremos a ese tema de los diezmos, ustedes van a ver cómo y cuán amplio es el concepto de lo que es el diezmo y para qué se usaba y todo eso, y cómo se puede aplicar hoy en día de una manera, digamos, no literal, pero sí en principio, que es lo que llaman algunos el espíritu de la ley. Ustedes saben que se habla por ahí, aún entre los predicadores cristianos, de la letra de la ley y el espíritu de la ley, que son dos cosas diferentes, aunque parecidas. Y muchas de estas cosas que estamos analizando, de estos principios, de estos enunciados y de estos mandamientos de la Torá, se pueden aplicar así también de esa manera, ¿verdad? Que si uno no puede por la circunstancia moderna o por la, no sé, o por la circunstancia personal de cada individuo, que no puede cumplir esos detalles que presenta la Torá como mandamientos, o entonces, bueno, uno puede cumplirlos de alguna manera espiritual, por ejemplo, de una manera secundaria, de una manera en términos del espíritu de la ley y no de la letra de la ley. Bueno, pues con esto, hermanos, terminamos la consideración de hoy de los 613 mandamientos. Ya estamos progresando un poquito más en términos de los números de los mandamientos que estamos considerando. Les invito, queridos hermanos y amigos que me escuchan y me ven por este medio, les invito a acompañarme otra vez la próxima semana en el próximo estudio que presentaremos relativo a este tema de los 613 mandamientos.
estaremos analizando, considerando otro número de mandamientos que son relativos a un tema en particular. No les adelanto el tema, quiero que vengan, aunque no sepan cuál es el tema, y me acompañen en estas consideraciones de la Torá, de los mandamientos, lo que llaman los 613 mandamientos de la Torá. Así que, hermanos, con esto me despido entonces. Hasta la próxima. Shalom.